noches. Hoy vamos a continuar debatiendo nuestro tema de la semana. En esta ocasión, si existe o no existe una oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Para debatir este tema se encuentra con nosotros, como todos los miércoles, Denise Dresser. Denise, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y en esta ocasión nos acompaña Pablo Magluf. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas noches. Leo, gracias por venir. Gracias. Bueno, ha estado muy interesante la discusión, hay que decirlo, y dividida en dos, digamos, oposición partidista, ¿no? PAN, PRD, PRI, etcétera, y oposición más allá de los partidos políticos. Denise. Yo creo que hay una diferencia, Sí. hizo bien Carlos Regidor en resaltarlo, Sí. entre oposición política partidista y contrapesos. Correcto. Los contrapesos Sí. no siempre son oposición. Sí. Empezando por la oposición partidista, preguntabas, ¿existe? Pues sí existe, pero menguada, pingüe, desarticulada. Su único momento, yo diría, políticamente eficaz fue mantener un frente unido en la Guardia Nacional y obligar al gobierno a revirar y hacer cambios a la minuta desastrosa aprobada en la Cámara. Sí, fue una buena noticia, pero hay que decirlo, la oposición partidista, el PAN y el PRI, se nutrieron de los insumos de la sociedad civil. Qué bueno. Hoy vilipendiada, hoy criticada, hoy el presidente la embiste un día sí y al otro, un día sí y al otro también. Jamás pensé vivir en un país en el cual la palabra contrapeso, sociedad civil, división de poderes, que esos conceptos fueran controvertidos y que defenderlos fuera un acto de traición a la patria o al pueblo. Pero regresando a la oposición partidista, pues están pagando los costos de haber sido gobiernos de la alternancia muy malos, con agendas minimalistas, con cambios prometidos que no se dieron. Yo diría particularmente el gobierno de Peña Nieto, que fue un gobierno brutal en términos de la corrupción, de la desinstitucionalización, un gobierno con una agenda reformista que acabó saboteada por la cuatitud y por los escándalos sexenales de los cuales él jamás tuvo una buena respuesta. Pero también hay que remitirnos a Fox, a Calderón, a un partido Acción Nacional que llegó al poder y a la presidencia y que descubrió, perdició, y Calderón que su sexenio será recordado como el sexenio de la militarización, de sacar al ejército a las calles con todo lo que eso implicó. ¿Están pagando ellos? Están pagando la oposición hoy y le va a tomar mucho tiempo reconstruirse y ser una oposición eficaz, porque hoy vis-a-vis López Obrador no tienen narrativa, no tienen estrategia, no tienen liderazgos fuertes, han actuado con una gran torpeza. Esta salida del grupo de contrapesos políticamente muy mal operada, de la Pero cual eso ya no es, se deslindaron. ya no es la oposición partidista, Eso ya trasciende, ¿no? Ese es el intento de ser contrapeso más allá de los partidos. Exacto. Pero yo creo que el verdadero contrapeso debería ser, o sea, O'Donnell habla de la rendición de cuentas horizontal y no solo vertical vía las elecciones, porque ¿qué dice la 4T? Voltea y te dice, pues si la sociedad hubiera querido contrapesos, los hubiera votado. Es no entender los contrapesos que se deben dar dentro del propio gobierno, que son el Poder Judicial, el contrapeso que debería ser el Congreso, pero fíjate, el papel legítimo de los medios y de la sociedad civil organizada. Pero incluso yo te diría, en ese argumento de que lo hubieran votado, pues sí votaron, porque el 47% de los mexicanos no votó por López Obrador, y más aún en las cámaras todavía menos. O sea, juntando el Morena, el PES y el PT, creo que juntaron 47% de los votos. Entonces sí había un electorado, Pablo, que quería pues, algún tipo de presencia de la oposición. Y no hay que subestimar a ese 47% del electorado. También hay 55 senadores por ahí, ¿no? Más o menos, que están como en las termópilas ahí, ¿no? Pero creo que deben de jugar a contener justamente al menos las reformas constitucionales. Sí ganaron una pequeña batalla ahí con la Guardia, pero al final se dieron al menos en lo que quería López Obrador para
para su propio sexenio. Que de todas maneras lo iba a tener, Pablo. Lo que la sociedad civil logró fue frenar lo peor, que era el escenario del control militar, del fuero militar. Que esa es la oposición, digamos, informal, digamos, ¿no? Que no opera necesariamente en el ámbito de las instituciones del Estado. Y que no necesariamente es oposición, porque ya la connotación oposición es, se oponen a todo. En lugar de ser contrapeso constructivo, que quiere acotar, que quiere mejorar las políticas públicas, porque decir que toda la sociedad civil es opositora, creo que es quitarle el papel productivo, constructivo, que sí puede jugar. No, y es parte del juego populista. Si te das cuenta, lo que hace el populismo es aglutinar a todas las voces, que son muy plurales, como un mismo enemigo. Y como Andrés Manuel sigue, en cierto sentido, si se fijan bien, siendo la antítesis, o sea, a pesar de que ya es gobierno y ya es el hombre más poderoso del país y ya son una élite, traen una narrativa muy convincente de que son pueblo y de que son teleológicamente finalmente llegaron al poder. Entonces la oposición está desprestigiada, no tiene narrativa. Ahora, yo haría una distinción más. Hay una diferencia entre la oposición nostálgica y la no nostálgica. A ver. La oposición nostálgica es esta que recuerda al interregno neoliberal como una suerte de años gloriosos, ¿no? Que quisiera prolongarlo, lo cual ya es estéril, ¿no? Y la no nostálgica es la que todavía no nace, está en ciertas voces de la sociedad civil, del periodismo, sobre todo de opinión, pero que apunta a un futuro promisorio, a quizá un anhelo de democracia liberal. Y creo que de ahí es en donde se tiene que fijar la oposición institucional, la partidista, para poder formular una narrativa, ¿no? Porque todo lo que representa el pasado, me temo que la tiene de perder. ¿Sabes cuál es el problema con el PAN y el PRI en este momento? Que no son capaces de reconocer los errores cometidos en su sexenio. Presentan el pasado como esta era gloriosa donde se aprobaron reformas y donde había una democracia prístina como si fuéramos Suiza, y no reconocen que no atendieron problemas y que pervirtieron las instituciones y que muchas veces contribuyeron a que la democracia en México fuera fársica y contribuyeron a un INE partidizado. O sea, Acción Nacional y el PRI fueron los que acabaron con la autonomía y el prestigio del INE. La partidización del INAI se dio en el momento en el que nombran a alguien como Jimena Puente y después es candidata al PRI. La oposición en este momento, si no reconoce los errores de los últimos 18 años y produce argumentos sobre cómo componer esos errores y cómo usar bisturí en contraste con el machete de Andrés Manuel López Obrador, pues se va a quedar contemplando cómo se reconstruye una hegemonía en la cual esa oposición va a resultar irrelevante. Sí, pero además de narrativa, también se necesitan personajes nuevos. Eso es muy importante. Si los liderazgos. Claro. Si los personajes de antaño te sacan nuevas narrativas, pues quién se la va a creer, ¿no? Pero mira, por ejemplo, el PAN lanzó a un candidato joven que tenía un discurso, vamos a llamarlo moderno. Su primer evento fue un hackathon, ¿no? O sea, ¿te refieres a Anaya? Anaya, Ricardo Anaya, sí, ¿no? Claro. Y hay que decirlo, y sí quisiera traerlo a la mesa, la noticia de ayer de que la PGR, la Procuraduría General de la República, 2 días antes de que terminara el sexenio de Peña Nieto, exonera a Ricardo Anaya del presunto delito de lavado de dinero con el que lo fulminaron, lo terminaron y acabaron haciendo a López Obrador presidente de la República, un presidente muy fuerte, un abuso de poder. Una elección de Estado, la verdad. Sí, y ¿sabes qué significa esto? A ver, ¿qué hubiera pasado? Digo, no sé si hubiera ganado Ricardo Anaya, no, pero lejos sí de decir eso, pero de que le fue víctima de un abuso de poder del gobierno priista que acabó favoreciendo a Morena, yo no tengo la menor duda. Pero justo va por ahí. Esto lo único que significa es que Anaya sí tenía chance.
O sea, si no venía creciendo. Venía creciendo. A ver, en nuestro modelo Polos de Oráculos.mx lo veías perfecto. 5 puntos. Se había separado de Mid, venía con una tendencia creciente. Si proyectabas el crecimiento, podía alcanzar a López Obrador. Y ahí es cuando viene el ramalazo de la PGR. Ahí es donde justo el voto útil se mueve a López Obrador. Exacto. Entonces, pero eso quiere decir que sí hay muchos electores que no están con López Obrador fijos, ¿no? Digamos. Bueno, que querían un cambio. Que querían un cambio. Y el que digamos, el que cosechó ese cambio fue López Obrador. Pero de que jugó rudo. Porque ahora López Obrador dice, Peña, lo felicitamos, no se metió en la elección. Sí, no se metió contigo. Claro. Al revés, te ayudó, te sacó del camino al que te podía alcanzar. A ver, ¿por qué el presidente tiene tan alto nivel de aceptación y popularidad? Porque él sí, con mucha inteligencia política, ha construido una narrativa de cambio. Con su presencia, omnipresente, el presidente que no para de hablar, de dar mañaneras, de dar anuncios. Que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar, y que da anuncios que todavía no fructifican, que no proveen resultados, pero se le está dando el beneficio de la duda. Pero la narrativa sin duda es de rompimiento con el viejo régimen. Ahora, con respecto a Anaya, yo no sé si podía haber ganado. No sabemos. Lo que sí me queda claro es que iba convirtiendo a la elección en una elección de dos. Recuerden ese artículo de The Economist donde dijo, se está despegando Anaya de Mid, se está quedando atrás, y pocas semanas después viene esta embestida por parte de la PGR, que salen ayer a decir, no, perdón, pues no. Perdone usted. Perdone usted. Dice es peor. Dice, ya no hay pruebas, y las pruebas que tenemos, lo que se dice es que fueron una transacción lícita, legal. Perdón usted, te dan, perdón la palabra, te dan el madrazo, y vaya qué madrazo. También es que Anaya no se supo... No, también tienes toda la razón, pero le echaron la fuerza del Estado. Sí. Ahí no lo pulveriza. Y quiero aclarar, yo no voté por él, yo no lo apoyé, fui a una comida donde él estuvo, alguien tomó una foto, la foto es viral, de ahí se presume que yo era su aliada incondicional, lo cual es falso. Pero lo que sí quiero enfatizar es que se usó el aparato del Estado para desprestigiar, aniquilar a un adversario político. Lo preocupante de este gobierno que empieza es que vemos esa misma propensión, porque fue exactamente lo mismo que hicieron hace 2 semanas con el comisionado el presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Usan a Irma Heréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, que se presta. Usan a Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera, que se presta, lamentablemente. Que él fue víctima de también un abuso del Estado. Él escribió un libro que acaba de salir sobre cómo fue cómo lo removieron por tratar de indagar el caso de Odebrecht. En el caso de Alcocer es muy interesante porque sí se manifestó una oposición informal, sobre todo a través de los medios y las redes, y si tú analizas la contención que hizo esa oposición fue súper exitosa. Lo de la defensa de García Alcocer en medios y en redes la perdió López Obrador. Eso, ahí están los números. Sí, pero no la perdió en los hechos, porque García Alcocer pidió una reunión con él y el presidente le dijo, no se preocupe, no lo voy a investigar. Cuando así no funciona un Estado democrático, o no debería funcionar así. Saco a colación esta anécdota porque es una repetición de lo que ocurrió con Ricardo Anaya, y se está usando la mañanera para embestir a los adversarios, violando la presunción de inocencia y violando el debido proceso. Lo mismo hicieron con 11 exfuncionarios que se fueron a trabajar al sector privado. Con este gran adalid de la modalidad que es Manuel Bartlett, que los acusó en la picota de no actos ilegales, actos inmorales. Es un juicio sumario en plaza pública, o sea, es de verdad, es una actitud inquisitorial, es premoderno, es el siglo XVII. ¿No? Pero ahí lo que digo, y regresando al tema... La secretaria de la Función Pública declaró abiertamente, el Estado es Andrés Manuel López Obrador. Este hombre que decide si te persiguen o no
te persiguen, que es exactamente lo mismo que hizo Enrique Peña Nieto con Anaya. Sí, pero fíjate la paradoja, porque tú dices sí atrapó la ilusión de cambio López Obrador, y él mismo dice nosotros no somos iguales, lo repite muchas veces, pero en la práctica pues parece ser que sí les gusta esto de abusar del poder. Por supuesto, y yo me temo que para efectos de lo que estamos platicando de oposición, Andrés Manuel va a intentar aniquilar a la oposición. No, bueno, intentar claro, pero mira, por ejemplo, ayer salió Tatiana Cloutier y Mario Delgado a decir que van a recortar un 50% los recursos para los partidos, lo cual ya estaba anunciado y lo que quieras, pero a mí lo que me da miedo de este tipo de medidas es que es lo que hacía el PRI hegemónico. El PRI hegemónico no daba recursos a los partidos y ellos se financiaban con sus programas clientelares, que está la mesa puesta para que haga eso Morena. Ya escuché en esta mesa 2 o 3 veces la palabra hegemonía. En una hegemonía no hay oposición. No hay oposición. Bueno, o hay oposición internas. No, hegemonía es superioridad. Es un partido hegemónico, superior, arrasador, abrumador, como le quieran poner. Con una oposición prácticamente testimonial, Denise, que es lo que tuvimos mucho tiempo en México. De ahí venimos. Sí, y eso de ahí fue venimos. Contra lo cual peleamos toda la década de los 90. ¿De dónde viene la idea del financiamiento público a los partidos? Claro. Que después los propios partidos abusaron de la fórmula, la pervirtieron, etcétera. Pero la lógica, y ojalá invitaras a Pepe Woldenberg, porque ayer que vi el anuncio de reducir en 50% el financiamiento público a los partidos, es una causa que la sociedad civil empezó a impulsar desde finales de los 90. Alianza Cívica, Sergio Aguayo, después retomada por Pedro Kumamoto, nunca aprobada. Y ahora se busca aprobar en un momento de reconstrucción hegemónica de un partido que... Porque si le cortas el financiamiento de los partidos que quedaron muy chiquitos, se van a quedar sin dinero y Morena se va a quedar con una bolsa. O sea, aunque le cortes el 50%, se va a quedar con una bolsota. A ver, la advertencia más importante de esta semana provino de Edna Jaime en un artículo en El Financiero, donde decía, se inauguraron 20 programas con este nuevo gobierno, 19 de los cuales no tienen reglas de operación, no tienen mecanismos de evaluación, no tenemos forma de medir su impacto. ¿Son cuántos? 350,000 millones de pesos, no recuerdo la cantidad exacta, que se van a usar sin la menor vigilancia. Esos van a ser los recursos de los cuales se va a valer Morena, habiendo apoyado una iniciativa muy popular de reducción de financiamiento público a los partidos. A ellos sí se les va a estrangular y Morena va a poder usar el dinero del gobierno para reconstruir ese cordón umbilical que hacía que el partido y el gobierno fueran la misma cosa en el PRI y ahora serán la misma cosa en Morena. Y sí quisiera un último comentario hablando de oposición. Los eventos del presidente diseñados para hacerle un juicio público a los gobernadores. O sea, a chiflarles, a mentarles la madre a los gobernadores. Hablando de hegemonías. Y como esos gobernadores son parte del... Solo a los de oposición, porque a los que son de Morena no los chiflan. Como esos gobernadores son parte del enemigo histórico, ¿no? Pues se ve muy bien en el público. O sea, tiene resonancia, ¿no? Pero son juicios sumarios, vamos. Así es premoderno, ya, ¿no? México ya pasó por eso. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Denise. Gracias, Pablo. Leo, gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Ahora regresamos con Eduardo Guerrero, nuestro experto en materia de seguridad. Vamos a presentarle a usted las cifras de homicidios en lo que en 2018, ¿cómo va el tema de la inseguridad en México? Regresamos en un momento más.